Déjanos tu consulta a concienciamedica.conexion@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Bueno, seguimos con la doctora Victoria Mendizábal y estábamos hablando sobre adicciones. Y estábamos, justamente la pregunta que quedó flotando antes del corte fue, ¿hay diferencia de género? El hombre, la mujer, uno es más potencialmente adicto que otro. ¿Cómo está ese tema estudiado? Ese tema es muy interesante porque abre, digamos, un panorama que a mí siempre me gusta denunciar, si se me permite esa palabra tan fuerte, que es que las mujeres, e incluso las hembras en la experimentación animal, son las grandes ausentes de la investigación biomédica, no ya en el campo de la adicción, sino en el campo de la investigación biomédica en general. Digamos, de alguna manera la cuestión hormonal las excluye como sujeto experimental. ¿Por qué? Porque para que tenga validez un experimento, o utilizamos hembras que están, digamos, todas sincronizadas en cuanto a su ciclo menstrual para hacer un experimento, no sé si se entiende lo que quiero decir, o nos aguantamos la variabilidad, ¿no?, que tenemos las mujeres. Ahora, por esto del mismo ciclo biológico que le toca en ese momento, o no lo puedo comparar, por empezar, pero la mujer es muy variable desde el punto de vista de su vida, diríamos, y cada momento tiene sus características. Claro, pero la realidad es que nosotras recibimos fármacos de todo tipo y tratamientos en base, hasta hace muy poco, a experimentación en humanos de sexo masculino, claro, y de una determinada edad, ¿no? Entonces, así como cuando uno va a medicar a un niño, o cuando uno, digamos, lee el prospecto de cualquier medicamento y dice, bueno, ojo, que no se probó en personas, bueno, muchas veces habría que decir, ojo, que no se probó en mujeres, ¿no? Entonces, y eso hay que decir que empezó a cambiar, o sea, la investigación clínica está empezando a incluir a las mujeres, o sea, en las últimas décadas, pero antes esto no ocurría. Pero en el campo de la investigación en animales esto no pasa. Hay un estudio muy interesante que fue publicado hace un par de años, que lo que hacen es ver en toda una gama, digamos, de investigación farmacológica que va desde la neurobiología pasando por, yo qué sé, la fisiología general, distintos, no sé, cuestiones renales, cuestiones hepáticas, cuestiones de todo tipo en animales, que evalúan qué porcentaje de las investigaciones incluyen o hacen referencia a la inclusión de sujetos experimentales hembra. Y en un porcentaje muy bajo, menor al 10%, esto ocurre. Es decir, que o se excluyen o no se indica si se ponen hembras y machos, ¿no? Y esto yo lo he vivido en carne propia cuando hacía experimentos. Yo no trabajaba con hembras, trabajaba con machos. Y si uno tenía, digamos, su pregunta, digamos, de investigación era, ¿hay diferencias entre machos y hembras? Entonces ahí sí la incluía. Pero cuando uno está haciendo un estudio en general, uno asume que la fisiología de la mujer y del hombre es la misma. Entonces, ya está. Y volviendo al campo de las adicciones, lo que sí se ha visto es que hay muchas diferencias biológicas. Biológicas quiero decir, no de género, sino de sexo, ¿sí?, en cuanto a efectos de las drogas per se en el organismo, ¿no? Desde cuestiones metabólicas, que en las hembras o en las mujeres se metaboliza más lento o más rápido una determinada droga y tiene efectos diferentes, y ya cuestiones más ligadas al género, como por ejemplo la cuestión del acceso al tratamiento, ¿no? Si uno conceptualiza o le preguntara, digamos, en general a la sociedad cómo visualiza un adicto, seguramente lo visualizaría como un varón de una determinada edad, de un determinado contexto sociocultural. En el caso de la Argentina hay un estudio muy interesante que se hizo en consumidores de Paco, en una serie de villas de la ciudad de Buenos Aires, donde se veía esta diferencia abismal entre lo que eran las mujeres adictas al Paco y los varones. En el caso de las mujeres estaba doblemente estigmatizada, por adicta y por mujer. Y no era fácil, digamos, captar a esas mujeres para que fueran a los grupos de tratamiento. Iban los hombres, las mujeres no iban.
Entonces, hay una cuestión de acceso al tratamiento que es diferente. También se ha estudiado que las mujeres de un determinado, digamos, sector socioeconómico tienen como una mayor, digamos, necesidad o presión social para acceder al tratamiento por el tema de los hijos. Es como que tienen más conciencia, o es más fácil, esta sería como la contracara de lo que decíamos antes, ¿no? Como que tienen una mayor presión social para tratar de cumplir con el tratamiento una vez que acceden. Como que tienen una mayor responsabilidad y entonces pueden mantener con mayor facilidad un determinado tratamiento, pero tienen que llegar al tratamiento, que eso es lo que no es tan sencillo. Entonces, esto a nivel de salud pública es muy importante, porque cuando se diseñan las políticas públicas de acceso a los tratamientos o de una serie de cosas, o cómo se conceptualizan, digamos, las campañas de prevención, si nosotros no separamos los mensajes y el mensaje va a llegar nada más que a uno de los géneros, estamos en un problema. Sí, hasta una cosa, lo que vos estás contando nos pasa en el consultorio, en el individual. Es decir, si yo tengo, a ver, que me pasa a mí, bueno, en mi caso, mucho con tabaquistas, bueno, igual ya ahora hay que empezar a abrirse a otras, pero bueno, el tabaco es lo más fuerte como factor de riesgo cardiovascular. Entonces, si me viene una mujer y yo quiero convencerla que deje de fumar, quizás tengo que utilizar argumentos con la mujer que no van a ser lo mismo que a un hombre que fuma, porque de repente hay motivaciones diferentes. Totalmente. Y a la mujer dicen, bueno, usted tiene que pensar que tenés chicos y te ven fumar, y aparte fíjate que el fumador pasivo vas a enfermar a los nenes porque empiezan de chiquito a consumir el humo. Es una motivación. Y el hombre lo agarraré por otro lado. Es decir, claro, tenemos que empezar a pensar un poco más las cosas. Y hay otra cosa que me gustaría comentar con respecto a diferencias de género, que históricamente siempre se dijo, y eso tiene un correlato epidemiológico claro, que la mujer era menos adicta que el hombre. Sobre todo cuando lo que estamos viendo son drogas ilegales, porque hay una cuestión, digamos, cultural o de género, no biológico en este caso, sino de género, que tiene que ver con que la mujer, por cuestiones históricas, transgredió menos determinadas pautas sociales que los hombres. Pero esto, si uno analiza las encuestas, digamos, de consumo que se realizan en todo el mundo, incluso en la Argentina tenemos encuestas domiciliarias de consumo de distintas drogas, y uno compara lo que sería la población general con la población adolescente, lo que se ve es que en la población adolescente ya no hay tantas diferencias entre ser varón o ser mujer. Entonces, incluso con las drogas ilegales. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos, a la hora de hacer políticas públicas y a la hora del consultorio, claro. Porque uno puede prejuiciosamente, entre comillas, decir, bueno, no, tiene menos probabilidad de ser adicta, y la realidad es que no es así. También o es el target mismo que uno ve a la persona y dice, no, esta no tiene perfil. Exactamente. Yo lo estoy como, pero ni se lo pregunto. Exactamente, porque hay un estereotipo de adicto que en el caso, digamos, o sea, yo creo que impactó mucho, digamos, los 80 impactaron mucho en la memoria colectiva, sobre todo esto lo veíamos mucho en España, el tema del heroinómano, ¿no? O sea, uno visualiza al adicto en general como el típico heroinómano, que digamos, que es capaz de robar, de transgredir las normas, de robarle a la mamá, a la abuelita, lo que sea, digamos, y no todas las adicciones generan ese tipo de situaciones. Entonces no es lo mismo la heroína que la cocaína, que el cannabis, que digamos. Eso te comprometemos para otro día, futuro, que hablemos por ahí ya más de cada una, ¿no? Las características, ¿no? Vicky, vos dijiste que la adicción es una enfermedad crónica. Bien. ¿Tenemos recuperación? ¿Se recuperan? Sí, claro. ¿Cómo se recupera? ¿Es total, parcial? Total no es nada, porque tampoco se recupera un diabético, digamos, o un enfermo cardiovascular, ¿no es cierto, Miguel, o me equivoco? Es una patología crónica en ese sentido. Rehabilitado crónico. Como es una enfermedad crónica, es una rehabilitación crónica. Por eso, entonces, esto es lo mismo. Lo que pasa y esto también es un serio problema en Estados Unidos, y en Estados Unidos está bastante, digamos, estudiado,
el problema central es el problema de acceso al tratamiento. No es que no haya tratamientos, es que por distintos motivos la población objetivo no accede al tratamiento. Y si accede, digamos, no tiene las facilidades para mantenerlo. O sea, hoy por hoy, en el caso del tabaquismo, bueno, es más fácil de ver porque bueno, ya todos sabemos que es algo dañino, que produce otro tipo de situaciones, es masivamente consumido, a diferencia de otro tipo de drogas. Digamos, hay tratamientos, pero aún así, no sé qué pensará Miguel, pero yo creo que cuesta visualizarlo como una cosa que no es un hábito. De hecho, se sigue llamando, al menos en España, deshabituación tabáquica. Y no es una habituación, es una adicción. Entonces las cosas por su nombre, ¿no? Me acuerdo cuando estudiaba yo el tema del tabaco, que están todas las fases de contemplación, precontemplación, acción, ¿no? Y sacarlo de la precontemplación, es decir, que yo no registro el problema, a contemplarlo, que si ahora sí registro el problema, es todo un paso clave. ¿Por qué? Porque también estaba mucho esto de, bueno, pero es un vicio, es el único vicio que tengo. Vicio, claro. La palabra vicio era clave, es el único vicio que tengo, doctor, ¿cómo sano? Pero déjame. No es un vicio. Entonces, ahí está precontemplando, no registra que no tiene un problema de vicio, es un problema de enfermedad. Cuando cae la ficha, contempló de que está enfermo, de una adicción que se llama tabaco, te cambia todo. Y ahí después, bueno, entras en la acción o no. Pero y ahí entramos en el otro problema que vos decías, porque te estoy siguiendo y estoy viendo yo el seguimiento de mi paciente. El acceso. Hoy no tenés, por ejemplo, legislado tratamiento antitabaco, legislado que las prepagas de las organizaciones lo cubran. Entonces tenés algunas sí, otras no. Sí, en algunos casos sí, en otros no. Claro, planes muy altos, claro, sí. Y si no, o te pagas un curso, un programa de cesación tabáquica, o por ahí alguna entidad de beneficencia, una ONG que lo hace, o algún hospital que se le ocurrió, pero no como una política de Estado. Pero tenés que tener una motivación alta para ir a buscarlo. La motivación es clave. Ahora, fíjate el contrapunto, porque por un lado te lleno la cabeza diciendo que fumar es malo, pero porque no te dejo fumar en el restaurante, en la confitería, todo prohibido, es malo, pero te lo vendo. Y cuando yo te digo que es malo, y vos que decís, bueno, entonces me quiero curar, no, pero no tengo forma de cubrirtelo. Por eso, claro. Esta es la realidad, esto es lo que vemos todos los días. Sí, es que puntualmente con el tema del tabaco es muy complicado. Es muy complicado porque al ser una droga legal... Pero es una droga legal. A su vez, toda la carga impositiva es una carga que, bueno... anda a sacarla, ¿no? O sea, es como la nafta, yo digo lo mismo. 70% de pagar de nafta es impuesto. Esto más o menos lo mismo. Hay muchos intereses en juego que hacen que no sea tan sencillo. Un poco como lo que comentabas antes de la comida. No es tan sencillo, ¿no? Hay intereses fuertes. Yo te escuchaba cuando hablabas de esto de la ley de México y pensaba, bueno, está muy bien la ley, pero ¿cómo se implementa eso? O sea, en la realidad. ¿Cómo los grupos, digamos, que de alimentos van a permitir o los va a beneficiar o perjudicar el sellito del que hablaba? Lo que resaltamos de la nota es que por lo menos se registró que hay un problema. Seguro. Ya es un comienzo. Claro, ahora, sin duda, obviamente, va a venir todo lo demás. Sin duda que es un comienzo, y en este sentido yo creo que, volviendo al tema de adicción, gran parte del problema es que sigue estando abajo de la alfombra, ¿no? En el sentido de que, así como vos decías, bueno, los padres tienen que ir a las escuelas y ver qué consumen sus hijos, si comen papas fritas, si no. Bueno, acá un poco me parece que la presión social para que el Estado intervenga también es importante, ¿no? Como que los consumidores de alguna manera presionemos para que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Más cuando estamos viviendo un momento donde se está empezando a emparentar mucho el consumo con el delito. Claro. Donde ya empieza a pegar de forma muy de lleno a la población no consumidora. Es decir, se está enhebrando todo. En el caso, digamos, del consumo de bebidas alcohólicas y de drogas, también se relaciona, más allá de con el delito,
con los accidentes de tránsito, ¿no? O sea, es algo básico esta cuestión de, digamos, que en cuanto a las drogas hay toda una cosa con respecto a la dependencia, a que bueno, yo no dependo. Está bien, puede ser que no dependas, o que no seas un adicto en sentido estricto, pero eso no quiere decir que no estés abusando, ¿no? Hay diferentes estadios en el desarrollo de una adicción. Evidentemente empieza con el uso, sigue con el abuso y termina en una dependencia. Pero incluso las cuestiones, o sea, por eso a veces a mí el debate de si es adictivo o no es adictivo, produce síndrome de abstinencia o no lo produce, no importa, porque a veces hay drogas, como por ejemplo las drogas de diseño, que se discute si tienen potencial adictivo, si no, hay todo un debate sobre eso a nivel, digamos, científico. No importa, porque si vos estás bajo los efectos de determinadas drogas, haces cosas que si no estuvieses bajo esos efectos no harías, ¿no? Por empezar, manejar, ¿no? Algo tan sencillo. Nadie dice, bueno, no consumas. Bueno, si consumís, no manejes, ¿no? No pongas en riesgo a otros. Claro. Exactamente. Me parece que hay una banalización con respecto a eso. Vamos a hacer un intervalo cortito para entrar en el último bloque y te dejo picando algo. Mi abuela de chiquito me decía, no juegues con fuego porque te puede quemar. Acercarse al consumo es una forma de tentarse a entrar, para probar. Y ahí entramos en el terreno de las legalizaciones y las no legalizaciones. ¿Nos contás un poquito tu perspectiva desde... Porque lo legal suena como algo bueno y lo ilegal suena como algo malo en el pensamiento básico, pero parece que la cosa no es tan así.